Bienvenidos a nuestro día 23 de nuestro reto incendiario, el libro de Itiel Arroyo. Este día 23 lleva como título El miedo huele. No es malo tener miedo, lo malo es que el miedo te tenga a ti. Y quiero comenzar este video preguntándote, ¿alguna vez has sentido miedo? ¿Alguna vez te has sentido que estás paralizado por algo que puede estar llegando a suceder en tu vida o es algo directamente relacionado con un pensamiento que está pasando por tu mente? En el día de hoy, esto va a ser lo que vamos a estar compartiendo y también explorando. Y el autor del libro lo comienza representando como la figura de un perro. Él cuenta la historia en su niñez cuando él estaba junto a su padre caminando por una calle y se encontraron con un perro que a su edad, estando él pequeño, fue algo que le impactó mucho y también le dio mucho miedo. Este perro comenzó a ladrar fuertemente y él lo que terminó haciendo fue que quedó paralizado justamente frente a ese perro. A pesar del perro tener una cadena, pero en la etapa donde él se encontraba, veía a este perro como un monstruo, como algo totalmente grande, como algo que lo superaba a él directamente. Y termina diciendo así el libro, porque el papá de Tiel le da una respuesta y le termina diciendo, el perro huele tu miedo. Y añadió, y no dejará de gruñirte mientras pueda olerlo. Hijo, si vences el miedo que sientes dentro de ti, el perro dejará de ladrarte. Y esto es algo muy clave para lo que vamos a estar revisando. Le dice, si vences al miedo que sientes dentro de ti, el perro dejará de ladrarte. Si vences al miedo dentro de ti. Y le continúa diciendo, ¿ves su cadena? Me preguntó mi padre. El miedo que sientes es una ilusión en tu cabeza que te hace creer que ese perro está suelto y puede herirte. Mientras no cruzas el límite, el perro no podrá hacerte nada. Tú tienes el control sobre esta situación y no ese animal. Tú eres libre y él está encadenado. Y esto me gusta mucho porque de la misma forma o de la manera que se nos presenta esta figura del perro, comienza a ver cuál es ese perro, esa misma figura, pero en tu vida. ¿Qué es aquello que más te está atemorizando? ¿Qué es aquello que más miedo te puede llegar a dar en tu día a día? ¿Qué es aquello que te termina robando la paz? ¿Qué es aquello que te quita el sueño? ¿Qué es aquello que incluso en las madrugadas puede despertarte a mitad de la noche? Porque es muy probable y muy posible que de la misma forma que hace relación y menciona el autor del libro acá, haciendo mención al perro, de que puedan llegar a ser solamente cosas en tu mente que ni siquiera están pasando en la vida real, pero tú terminas pensando de que sí. Y ahí es donde entra muchas veces en nuestra vida ese proceso de la ansiedad, ese proceso de las dudas, del miedo, de todas esas luchas internas que terminamos teniendo, pero realmente, ¿qué tan reales terminan siendo? Porque muchas de esas ocasiones terminan siendo solamente pensamientos en nuestra vida. Muchas cosas nos van a robar la paz, que son solamente pensamientos. Muchas cosas nos terminan cayendo, nosotros estando en una duda intensa solamente por un solo pensamiento que llegó a nuestras mentes. Muchas veces ese mismo miedo nos termina también paralizando y me hace preguntarme cuántas veces el miedo ha llegado a paralizarme en mi vida. Cuántas veces he dejado de tomar una decisión importante que yo sé que tenía que tomarla, incluso que Dios venía hablando en mi vida para yo hacer eso, para yo poder ser obediente a la voz de Dios en mi vida y por el miedo no lo hice. En cuántas ocasiones nosotros mismos, por miedo, hemos perdido oportunidades, hemos dejado que puertas que Dios nos ha abierto a nuestras vidas, nosotros mismos por miedo la terminamos cerrando. Es muy triste llegar a pensar en todas estas situaciones que solamente por miedo, solamente por un pensamiento que llegó a nuestra vida, nos terminó paralizando y no seguimos avanzando en el propósito de Dios. Ahí es donde entran también muchas personas que terminan cayendo en estancamiento, en donde dejan que el miedo termine dominando sus vidas, en donde incluso nosotros mismos terminamos ocasionando eso para nuestras vidas. No ha sido Dios el culpable, no ha sido el enemigo el culpable, sino nosotros mismos quienes hemos llegado a permitir en nuestra vida eso. De la misma forma de que un perro encadenado no puede hacerte nada a menos que tú te le acerques, así también funciona con el miedo. Imagina que el miedo
tenga una cadena y tú eres una persona que está totalmente libre. Pero si tú eres el que te acerca a ese miedo, a ese temor, entonces eso te va a terminar controlando. Va a poder entrar en la capacidad de distancia cuando tú ya entres en su zona, donde va a poder comenzar a intervenir en tu vida ese miedo. Hay muchas personas que pueden llegar a tener miedo o dudas relacionadas con sí mismos. ¿Cuántas veces esa lucha a nivel personal en donde te sientes incómodo con la persona que eres el día de hoy, te da miedo de qué puedan llegar a pensar las demás personas, el producir cambios en tu vida? ¿Cuántas veces nosotros terminamos incluso viviendo más por las demás personas que por nosotros mismos? O incluso peor, terminamos viviendo más por otras personas que la vida que Dios quiere que nosotros lleguemos a vivir, solamente por el miedo. Esto me ha hecho reflexionar de forma muy personal y comienzo a pensar la cantidad de veces en donde el miedo se robó mis sueños, donde por tener miedo perdí las oportunidades más grandes en mi vida. Por tener miedo no he podido avanzar al ritmo que Dios quiere que yo llegue a avanzar. Esas bendiciones que Dios tiene para mi vida están allí, esperando por mí, pero si tengo miedo no voy a poder alcanzarlas. No va a poder suceder nada en mi vida si termino viviendo yo anclado y siendo esclavo del miedo. Debemos de romper con cada una de esas cadenas para que podamos vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es posible, como yo, convivas en tu mente con un perro feroz, diseñado terroríficamente en tus pensamientos. Ese perro mental es la amenaza constante que te ladra en el cerebro y te intimida con él. ¿Y sí? En forma de pregunta. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si algo malo me pasa en el viaje? ¿Y si piensan que soy un fraude? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si Dios se avergüenza de mí? Y si comienza a pensar, ¿cuál sería esa frase que completarías allí que represente tu miedo? ¿Cuál es ese miedo que tú tienes? Algo que me gusta mucho en el Salmo 34, que el salmista dice, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. La clave está en buscar a Dios. La clave está en poder entender de que por más grande que nosotros podamos ver ese miedo, tenemos un Dios que es muchísimo más grande que cualquier miedo que podamos nosotros llegar a tener. Tenemos un Dios que rompió las cadenas, tenemos un Dios que nos hizo libres, tenemos un Dios que nos hizo que fuéramos totalmente aceptados en Él, totalmente escogidos por Él, que podamos llegar a entender eso y que no estamos anclados realmente al miedo. El miedo no tiene capacidad de controlarnos a ninguno de nosotros. Y el problema, como dice el autor, no es que tengamos miedo. Tener miedo no es malo. Lo malo es que el miedo te tenga a ti. ¿Estamos realmente caminando en el camino que Dios quiere para nuestra vida, o por el hecho de tener miedo terminamos desenfocándonos y terminamos tomando otra ruta totalmente diferente? No permitas de que cada uno de tus días sean gobernados por el miedo. Toma la decisión desde hoy mismo y comienza a decirte a ti mismo de que Dios es aquel que guía cada uno de tus pasos. No es el miedo, de que haces las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y es lo que tú quieres y anhelas llegar a ser, serle obediente a Dios en todas las cosas. Y que el miedo no vuelva a tomar más control en ti, de que esos pensamientos de que has llegado a tener en tu vida directamente puedas entender que no provienen de Dios. Comienza a practicar y vuélvete un experto en hacer un filtrado en tu mente. Comienza a separar los pensamientos que no son de Dios de los que sí. Y céntrate y enfócate en aquellos pensamientos que provienen directamente de Dios. Porque aquello que más piensas, aquello que más ocupe la parte en tu mente, en tus pensamientos, eso te va a terminar controlando. Pero si tomas la decisión de que sea la palabra de Dios siempre constante en tu mente, siempre comienzas a meditar en ella de día y de noche, como dice la palabra, solamente puedes esperar cosas grandes en tu vida. Puedes esperar de que aquel que gobierna tu mente, que es Dios bajo su palabra, es aquel también que está gobernando cada uno de tus pasos y es aquel que comienza a alumbrar ese camino que Él quiere que tú recorras, y en base a eso es que terminas recorriéndolo. No permitas que el miedo te controle. Recuerda que no es malo que tengas miedo, lo malo es que el miedo te tenga a ti. Y esto es lo que quería compartirte en nuestro día 23 de nuestro reto incendiario. Te invito a que puedas ver los videos anteriores, que puedas incluso dejarme un comentario si te parece bien, para poder conocerte un poco más, si me has venido acompañando estos últimos días.
y que este contenido pueda ser de bendición para tu vida como lo está haciendo para mi vida también. Nos vemos el día de mañana, en nuestro día número 24. Dios te bendiga.